Tengo muchas cosas para decir, reflexiones sobre el método o lo que decían de que arrojarse y liberarse en las emociones no sirve para nada, no sirve para los personajes ni para actuar, que hoy no se usa el método. Está bien no usarlo, tenés otras alternativas, tenés otras opciones. No hay un solo método, no hay una sola técnica, una sola forma, y me refiero a la actuación, en este caso actor, actriz. Y lo dijo una actriz reconocida, no recuerdo el nombre, una rubiecita, y hice la referencia sobre lo que es el método, que no dice el método eso de arrojarse a las emociones, que es explorar, que es una serie de acciones o técnicas que conforma un sistema o una gran técnica que tiene varias opciones y que permite explorar para encontrar las formas que uno cree apropiadas o adecuadas ante el ojo del actor y ante el ojo del director. Cuando uno hace una caracterización, que es un concepto, y cuando uno hace una construcción de un personaje, que es otro concepto, que la diferencia la hago yo, no hay, o quizás sí hay otra persona, no he escuchado, pero algunos unen los dos conceptos, que caracterizar y construir es básicamente lo mismo. Hay matices, hay diferencias, si uno lo enfoca desde diversos puntos de vista. La reflexión sobre este comentario hecho por esta actriz, esta chica, esta que no es de acá obviamente, o algo tiene que ver con el acá, este territorio, esta tierra, este país, y lo que pasa realmente en la actualidad con la actuación en diversos aspectos, modificaciones propias de la época, propias del tiempo, del público. Cambian los artistas, cambian los públicos. Hay momentos de evolución y hay momentos de involución. Desde un punto de vista científico, la involución no existiría. Siempre se va avanzando hacia algo, se va uno modificando, transformando la especie, la biología, las técnicas. Pero hay épocas donde se tiene la sensación de una involución, es decir, un retroceso, un ir hacia atrás, un caer en prácticas nuevamente antiguas o que no coinciden o que no encajan con el tiempo y la época. Esto en las técnicas, pero los públicos también modifican, evolucionan o involucionan. Hay sociedades que tienen un gusto más sutil, más exigente, y hay sociedades que tienen un gusto o una preferencia o una tendencia más superficial, más básica, más banal, más lineal, sin tanta profundidad. Se quedan con lo primero y lo que aparece, o incluso les agrada algo que es burdo y que es lo que está pasando ahora con el público. No solamente los artistas, porque el ámbito artístico es muy amplio. Hay sectores que están en
en situación no de vanguardia, pero en un sector que correspondería a la vanguardia, que es que van explorando y van buscando y van avanzando en esas exploraciones o técnicas. Hay repeticiones de vanguardia. Hoy todo lo que es vanguardia es prácticamente una repetición o una familiarización de lo que se hacía en los años 60 prácticamente. 60, 50, 60, algo de los 70. Y hay como acciones aisladas. La época, el posmodernismo, la modificación de los conceptos, la aparición de lo objetual, la aparición de la mirada donde el territorio del arte o las acciones artísticas se ha extendido hasta lo cotidiano, hasta lo común de la vida, lo prosaico, dicho de otra manera. Es decir, que estamos en una época que tiene como base la ruptura con las estructuras, los paradigmas, los conceptos, las miradas que existían. Pero si bien esta ruptura puede ser interesante, también la ruptura puede caer en cosas muy básicas. Y con respecto a lo que es el concepto, o mejor dicho, lo que se dijo sobre el método, sobre la actuación y sobre las prácticas que hay ahora, no se usa el método, no, es evidente que no se usa el método en muchos actores o actrices. Hoy la práctica en algunos lados recae sobre esa búsqueda más cercana a lo performático. Uno de los conceptos de la performance, cuando yo hago una acción en las distintas actividades performáticas que experimenté y experiencié y creé precisamente una performance destructiva que tenía un enfoque en ese momento cuando lo hice. Uno de los conceptos básicos de la performance es hacer una acción y no interpretarla, es decir, no darle ese toque, énfasis o la intención de la actuación. Concentrarte específicamente en la acción sin buscar un resultado escénico. Y precisamente la actuación es eso también. La actuación es no actuar, aunque estés actuando. Pero también hay un detalle, y la diferencia sutil una de las diferencias sutiles entre la performance y en este caso la actuación, tanto sea en los distintos medios, porque las diferencias sutiles tienen que ver con los medios expresivos. El teatro requiere un tipo de expresividad. No podés subir a un escenario, en realidad sí podés, pero el escenario como espacio, tiempo ficcional y como convención tiene requerimientos específicos. Podés subir y hacer una escena o interpretar o no interpretar una escena, accionar una escena en tiempos reales, es decir, como si fuera la realidad, sin darle el toque de la actuación. Pero el código escénico, para que funcione una escena, necesitas aplicar el concepto de la interpretación que requiere, en la síntesis que uno hace en una escena, un tiempo
unas velocidades, un timing, un movimiento, no solamente al hablar, sino también al moverte, al manejar el espacio escénico, a transformarse el cuerpo en dramaturgia, o en historia, o en diégesis, requiere unos puntos más arriba de la realidad. Porque en una escena, en un escenario, no ocurre la realidad, ocurre una realidad escénica, que es otro tipo de percepción. Los tiempos de un cuerpo, de una mente, de una boca, de un texto en escena, transcurren a una velocidad y a un tiempo-espacio distinto al tiempo-espacio de quien observa. Y quien observa, el espectador, tiene necesidades en ese momento, o más que nada exigencias, al momento de ver una escena, que si la escena no cumple esos requisitos de su recorrido o su realización en el espacio-tiempo en el que está, y no cumple con esa necesidad, con ese requerimiento, la escena sale plana, chata, pobre, se cae, no avanza, pastosa, se derrite, es como que se derrumbara. Y eso uno, cuando está en escena, un actor o una actriz lo siente. El mismo cuerpo del intérprete pide que sea de determinada manera. En el escenario tampoco se falsea, no es ¡oh! ¡Sí! ¡Yo! Lo que pasa. Eso es sobreactuación pura, exageración y énfasis. Se puede usar, sí, como en el teatro para chicos o ciertas representaciones que tienen el código como empujado más hacia, o corrido hacia ese lado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes el otro día? Mira, yo estaba... Podés empezar un personaje así, pero después viene un proceso de naturalización de esa gestualidad, gestus, comportamiento o tono del personaje. Pero esa naturalidad también está regida por las condiciones naturales, más que naturales, las condiciones específicas del medio. ¿Podés trabajar con micrófono? Sí, es una forma de ser, en este caso, más cercano a tu voz, y no se requiere la proyección de la voz, que es uno de los trabajos que hace el actor, pero no es solamente proyectar la voz, hay que naturalizar la proyección de la voz. Si subís el tono, es decir, la intensidad de tu voz, también tiene que ser de un modo que se escuche natural en la expresión física o en el movimiento corporal o en la intención. Muchas veces pasa que no estamos siendo naturales, nos pasa a todos. Por eso mantener los momentos de verdad en una escena es bastante interesante y tiene un trabajo bastante complejo. El espacio escénico, el lugar, el teatro como bloque, como maquinaria teatral, como espacio en sí, requiere de ciertos códigos que no están puestos en el tono de la realidad. Por eso actuar una escena en el tono de la realidad, la escena se derrumba, no sirve, sale pastosa, chata, inservible, no va, le falta timing. No solamente es ritmo, le falta tono muscular, le falta algo. Entonces, actuar en escena, en un escenario como en la realidad, es absurdo. Se va a caer prácticamente. Hay gente que cree que haciendo así se va a hacer más natural y va a suceder la escena, pero no es así. Y hay un punto muy sutil, no hay como una fórmula en esto, pero sí hay técnicas para manejar el cuerpo y para que uno encuentre esa sutileza por encima de lo real sin que se vea exagerado, enfático y antinatural, y donde se puede ser natural colocando la voz y justificando precisamente las acciones del personaje.
Hay escenas intimistas que son las más complicadas para encontrar esa gradación y ese ajuste necesario para que la escena vaya y a su vez que llegue, se transmita y se escuche a todo el público. A veces no es necesario hablar, se puede reemplazar un texto con expresiones, con miradas, con acción física, pero si la obra lo requiere y hay que hablar en cierta manera, con un cierto tono, va a necesitar un ajuste. En el cine pasa lo mismo, está más cerca de lo real o la realidad, pero tampoco es real. Es decir, el medio, con el micrófono, la cámara, un micrófono puesto, el boom puesto acá, encima de lo que es el plano, y que está tomando el sonido, un direccional o un omnidireccional, depende de las necesidades, los requerimientos, una locación aislada como corresponde, es decir, libre de acción o interacción de otras personas, hace que el sonido se escuche mucho mejor y que uno pueda hasta susurrar. Pero no es la vida. El tiempo de una ficción, el tiempo que corre en una película, ya sea en formato digital o en formato fílmico, es distinto a la vida, porque es una síntesis de la vida y en pocos minutos o en pocos segundos se puede desarrollar algo que en la vida la escena tendría un desarrollo mucho más extenso. La síntesis y la convención de narrar algo hace que se requiera un punto más arriba o distinto a lo que es la realidad. En la radio se tienen otros códigos y en este medio se tienen otros códigos que este medio no me interesa si me das like o no. Yo simplemente esto me sirve para después transcribir lo que yo escribo. Entonces, de acuerdo a la época esto va cambiando. De acuerdo a la época se hace no un formato, pero una tendencia de que el público prefiere ciertas formas expresivas. Ejemplo, antes la declamación, que hoy está prácticamente descartada, no descartada, sino que no se usa, no se utiliza, se considera falsa, se considera exagerada, se considera no creíble. La declamación, y que en algunos aspectos sirve, que es como se abordaban los textos poéticos o las poesías. Un ejemplo de esto, de una declamación, es cuando alguien, un cantante gauchesco, dice un verso con rima al estilo el gauchaje de otra época y le pone ese acento y esa intensidad. Eso es una especie o una forma de declamar, de declamación. La declamación era algo que se realizaba en otras épocas. No es algo reciente, esto se hacía incluso en las épocas de Grecia y de Roma. Había un estilo declamado, tanto de los aedos como de distintos artistas, los histriones, los actores, en la época de Roma. Y la declamación se va a seguir usando hasta prácticamente el siglo XVIII, y donde el estilo en el siglo XVIII era la declamación. Precisamente se estudiaba declamación, cómo tratar un texto, cómo desplazarte en el escenario, y durante el siglo XVIII existía la famosa regla de que no debes darle la espalda al público, siempre debes colocarte mirando, y tenía como ciertas condicionamientos, reglas, y había formas de cómo utilizar los perfiles, cómo utilizar el frente, no quedar nunca de espalda para proyectar la voz, los tonos, las intensidades, las pausas dramáticas, las pausas respiratorias. Es decir, que había una técnica declamatoria, y la hay. Los poetas del patillar en Colombia, cuando recitan las poesías,
lo hacen declamando, viviendo, interpretando y declamando la poesía. La declamación, muchos actores la conocemos, es decir, no lo dejamos de lado, lo aprendemos a hacer, aprendemos a declamar, porque en algunos momentos es necesario, hay ciertos requerimientos, hay ciertos lugares. En la picadora de carne de lo que era la televisión servía hacer una declamación para abordar un texto poético o una letra o una interpretación declamada. En el cine no se usa y en el teatro ya no se usa, no se estila, se ha descartado. Con esto lo que quiero decir es que hubo una época en que el gusto y la preferencia del público era la declamación y eso era lo que exigía. Entonces el actor de otra época era el que mejor declamaba e interpretaba, pero estaba la declamación por encima. Después vinieron muchas técnicas y precisamente uno de los reaccionarios a la declamación y al estilo canónico o a los cánones de una época fue Stanislavski, que creó un sistema donde buscaba una forma de verdad que rompiera con esos estándares expresivos, donde se veía una cierta exageración o una cierta force o un force de el físico, las intenciones, el modo de hablar y demás. Y así surgió el sistema Stanislavski, un modo de abordar la interpretación, de abordar el oficio del actor y los resultados del actor, centrado en enfoques de observación, de búsquedas, de exploración, especialmente en las emociones y en las sensaciones. Pero el actor que declamaba no dejaba de lado las emociones, no era que no se fijaba en las emociones, sino que aprovechaba esa técnica para utilizar, o mejor dicho, para expresar de otro modo esa sensación. En la época shakespeariana también hay evidencias y textos que hablan de cómo debía un actor interpretar en un teatro que se hacía de una manera totalmente diferente al teatro que se hace ahora. Un teatro donde iba gente que estaba parada, donde se hacía a la luz del día. El teatro tenía una estructura totalmente diferente, no era la caja italiana, se hacía durante el día, se aprovechaba la luz del día, no había atrezo, no había escenografías, era el espacio escénico que tenía otras características y sí utilizaban vestuarios y hacían tratamientos de temas históricos, trágicos y cómicos. Entonces el trabajo del actor en ese tipo de espacio era también un desafío y tenía otro tipo de exigencias. Pero tampoco dejaba de lado ni las emociones ni dónde se centraba el intérprete a buscar o dónde ponía el punto de la búsqueda de su trabajo. Está claro en los textos de Shakespeare. De estos sistemas, precisamente, luego de que aparece Stanislavski, va a venir toda una etapa donde va a aparecer el método, que es una continuación, una reinterpretación, una mirada de lo que es el sistema Stanislavski y que va a ser utilizado en el teatro, en el cine, y que va a dar muchos resultados después de los años 20, especialmente en el 30, en el 40. Generalmente los actores de la época de los años 30, la época dorada del cine, muy pocos manejaban el método. Esto va a aparecer, ahí se empezó a aplicar, pero va a aparecer en los 50. Y en esa época la formación de los actores era como mucho más relacionada con el vodevil y otros tipos de expresiones que habían en la época.
Muy buenos actores, por cierto. Va a aparecer el método, pero también al mismo tiempo aparecen otras tendencias como el distanciamiento de Bertolt Brecht, el teatro de la muerte. Y van a haber cambios en los públicos a lo largo del tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? Que está perfecto que no se utilice el método, o el que quiera utilizarlo lo utilice, y no está bien decir que el método pide que uno se arroje y se pierda en las emociones. Eso no es así, que lo aclaré en otro video. Las épocas llevan a búsquedas para provocar un efecto o un impacto en el espectador, es decir, de cómo se llega al espectador. Nosotros ahora estamos en una época bastante cambiante y tiene retrocesos en el público, retrocesos en el arte, con distintos sectores del público y del ámbito artístico que mantienen posiciones de vanguardia o de avance. Es decir, como que está variado el público, como lo fue siempre, pero ahora muy marcado. Pero sí hay un gran retroceso en cuanto a lo que es la profundidad, la ausencia de metáfora, la ausencia de poética o poesía, la banalidad, superficialidad de las historias, la simplicidad de las tramas. Todo tiene que ser rápido, efectivo, divertido. Surgió en algunos lados esta tendencia de la improvisación, pero de un modo cliché. Surgió un teatro sketch, que no son escenas, son sketch en sí mismo. El chistosismo, el chiste, la cosa burda, el humor bajo, la poca asociación de ideas. Eso también está hoy día. No es todo así, pero es bastante así en muchos aspectos. Y las técnicas de improvisación que hoy se utilizan, porque la improvisación es una herramienta del actor. En este momento yo estoy improvisando mi texto en este video, en esta cosa que estoy haciendo. Estoy improvisando lo que yo tengo dentro para arrojarlo acá de la manera, qué sé yo, que creo que lo tengo que hacer o como me sale. Pero la improvisación es una herramienta en el mundo del intérprete. Y la improvisación se ha hecho como un espectáculo al mostrar cómo una persona reacciona sin un texto ante una situación o ante algo que no sabe y que debe ejecutar o accionar. Como ejercicio lúdico, como ejercicio de juego, es fantástico. Permite explorar, desarrollar, abrir y demás. Como espectáculo a modo de juego o como espectáculo lúdico, como lo tratan de poner, es bastante interesante. Pero donde ha caído esto es en la destrucción de una diégesis. ¿Qué sucede? Se transforma en un espectáculo que va a ser estímulo, no estímulo, estímulo, no estímulo, que sería una estructura serrucho o de sierra. Hay un pico de estímulo, es decir, hay un momento de lucidez, de creatividad, y el decaimiento lógico de esa creatividad. Esos son los picos que pasan lógicamente en una escena de concentración, desconcentración. Esos son los detalles que mira un actor cuando se desarrolla una escena en un escenario, en una función. Uno puede estar todo el tiempo concentrado, pero también se pierde esa concentración por la vida propia.
Ese es el trabajo del actor, mantener más tiempo de concentración o de verdad, o mantenerse verdadero, que lo va perdiendo, que la gente no lo nota, que uno lo va trabajando a lo largo de una función. Pero en la narrativa de la improvisación se producen esos picos, subidas y bajadas, como en las películas de acción, no acción, acción, no acción, y lo único que se trata es la acción, no acción, acción, no acción. No podés estar tirando tiros 50 minutos. Hay un momento que vas a tener muchos tiros y hay momentos que no vas a tener tiros. Hay momentos que vas a tener persecución y hay momentos que no vas a tener persecución. Esas son las tensiones y distensiones propias de una escena. Y con la improvisación se construye prácticamente una narrativa similar, que es plana. No hay una evolución en la diégesis, en la trama, en los personajes. Evolución me refiero a los estados propios de una situación y de una historia. El personaje empieza en un punto y termina en la historia en otro punto. No hay objetivos concretos en las escenas y ni hay un super objetivo, que eso es una forma de tramar o trazar una diégesis o una historia o un cuento o una fábula o lo que se cuente para llegar a un punto que es de lo que trata algo y de lo que queda, que generalmente es o una acción simbólica o una reflexión o un punto importante. Eso no existe en las tramas de día. Existe solamente la pulsión del momento creativo que se produce la tensión y después hay una distensión propia que hay que buscar el siguiente momento creativo en la improvisación. Lo que se ha logrado con esto es que se ha acostumbrado el público y se ha educado a un nuevo público a vivir esa experiencia como que es el teatro, y eso no es solamente el teatro. Las tramas, al ser planas y al no llegar a nada, no queda nada, solo son momentos de creatividad y de ocurrencia. En realidad son ocurrencias, porque ni siquiera es, bueno, podemos decir que es creatividad, pero son ocurrencias. Y esto ha llevado a ser un cliché de la improvisación, que todo tiene que ser divertido, tiene que haber un chiste. Entonces son como cuentas chisteros o cuentas chistes que van a ir o hacia lo burdo, la doble intención sexual cínica y siempre hacia el punto del genital, esa es la intención, o caen siempre en esa área sexual de que si alguien estuvo con alguien y después se fue con otro, ¡oh, mirá lo que te dijo! No, en serio, mirá lo que le dijo. Y la interpelación al público se transforma en un cliché prácticamente. Entonces la improvisación deja de ser una improvisación, aunque estén improvisando, y lo que están buscando realmente es la concatenación o la unión de diversos momentos que tengan cierta dosis o cuota de humor, y si no caen en la puteada, en el mirá, sí, andate a la puta que te parió, le dije, te vas a la mierda, pelotudo. Y la gente, yo nunca había escuchado tantas risas forzadas, ¿viste? Como cuando quieren apoyar el espectáculo y hacen están forzando la risa. Y vos te vas a dar cuenta cuando escuchás, porque eso se provoca en los escenarios, ¿no? Cuando un actor tiene un cierto recorrido, la risa explota. Hay momentos que ni siquiera es necesario decir algo. A veces hay comedias bien tratadas, porque la comedia no es solamente todo risa, todo risorio, todo chistoso, chistecismo uno detrás de otro. Que hay gente que trata la comedia así, que trata que todos los momentos sean chistosos, y no es así. La comedia son momentos precisamente de comicidad, pero también hay momentos
de drama. Drama es todo, drama es acción. Llamamos con la palabra drama a un tema serio. Esa es la etiqueta que ha quedado hoy día. Drama es acción. Dramático es un texto precisamente de acciones. Entonces, hay drama también, hay temas serios en una comedia. Y vas a ver muchas veces que cuando estás en un buen texto, trazado, delineado, que tiene momentos, situaciones cambiantes, los personajes con volumen, con dimensión, y tratás una situación, hay momentos que ni siquiera haces nada, es decir, haces la situación y la risa explota, pero es carcajada. Y la risa es eso, es una acción, una reacción propia, natural del ser humano. Entonces todo se ha llevado al chistosismo, a todo eso. Son búsquedas, ¿no? Esto, reflexión de lo que dijo sobre el método de esta actriz, que uno de los trabajos interesantes del actor, o lo que se ve en escena, y las búsquedas relacionadas con las búsquedas que hay actualmente, es importante mencionar que lo que gusta también a la gente es que estás en una convención. Los espacios escénicos, que puede ser la Caja Italiana o espacios no convencionales, puedo estar en la calle, puedo estar en una casa, puedo estar en cualquier especie de espacio-tiempo que yo pueda representar algo, lo puedo hacer en cualquier lado, que cada lugar va a tener un requerimiento. Actuar en la calle requiere de otra técnica. El bufón, el clown, la comedia del arte precisamente eran compañías que giraban, andaban con una carreta nada más y llegaban a un lugar y hacían su representación, y eso requiere a voz distinta, a proyección distinta, el trabajo en la calle, con tipologías de personaje y demás. Lo que le llama la atención al público generalmente, y lo que, más allá de lo que es el texto y lo que se cuenta, junto con eso hay un punto en que el espectador está viendo cómo el actor, ¿sí?, está funcionando, es un real realizándose del teatro. Estás viendo un real. El real es el actor accionando y trabajando su personaje. Y cómo se transforma en el personaje, más que transformar, cómo manipula el personaje, cómo lo va llevando hacia los puntos en que el actor quiere que vaya y que pide el texto y que pide la acción. Ver eso, esa manipulación del intérprete que se arroja a emociones, pero el actor mantiene su punto de control. Esa es la esencia de la interpretación. Cuando esta actriz dice que alguien se arroja y se libera las emociones, estamos en la delgada línea de la vida. Es decir, la interpretación, cuando uno se refiere a la interpretación, no se refiere a exagerar hechos de la vida, sino que es revivir hechos de la vida que no son reales en ese momento, por eso es una ficción, y que tienen mucha verdad, y que la técnica precisamente del intérprete es brindarle toda esa verdad que sea como si fueran reales, como si fuera un real. Y el real realizándose es el actor trabajando en ese momento. No estás viendo una película. La película es un irreal con muchas características de realidad, porque la película ya fue filmada, está en tiempo presente, y lo que estás viendo no es real, es un irreal. Es un irreal con apariencias de realidad. El teatro es un real, es algo que está ahí,
el actor haciendo su trabajo y en la convención llevándote a vivir una vida distinta de lo que es el actor. Si uno perdiera al actor y se arrojara como si fuera la vida, si fuera realmente la vida, la performance también juega con estos delgados límites. Es muy sutil el límite. Si uno perdiera eso, entraría en una situación totalmente distinta. Estoy pensando qué palabra utilizar para definirlo, pero sí tengo en mente la situación o los momentos donde se ha llegado a esta situación o a este tipo de representación. Que pasaría ciertos límites. Nosotros estamos en una época muy cercana, hoy día en el posmodernismo, a lo que fue el teatro romano entre los siglos I y III. En esa época habían representaciones, no en el lugar teatral o en el teatro propiamente dicho, pero sí en el Coliseo romano. Estoy tratando de acordarme el nombre preciso. Eran las representaciones del mediodía, se les llamaba. Los Laudi Meridiati, o por ahí es el nombre, se me ha ido la palabra. Que eran representaciones donde ocurrían hechos reales. ¿Sí? Había intercambio sexual entre personas de distintos sexos. Había orgías, precisamente, en vivo. Esa era la representación del mediodía o los espectáculos de mediodía que había en Roma. Y había muertes reales en escena. Generalmente personas condenadas, personas que iban a ser ejecutadas, entonces eran introducidas en un espectáculo para ser muertos durante el espectáculo y durante una representación, y eso era precisamente realidad pura en escena, que provocaba un impacto donde había sangre real, donde había una muerte real, donde había sexo real, donde había orgías reales en ese momento. Eso fue como un punto a lo que se llegó en cuanto al desarrollo del arte en una época, y lo traigo a ejemplo o como ejemplo para mostrar cómo cuando uno pierde la convención, porque el arte es una convención y hay ciertos límites, nosotros vamos llegando hasta qué punto precisamente jugar con esos límites es parte del trabajo del actor. Hasta qué punto parece real. Si vas a matar a una persona, no la vas a matar. Haces como que la matás dentro de todo lo real posible que se pueda. Es algo que se trabaja y demás. Lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con un beso, lo mismo. El beso tiene todo un trabajo. No es ir a besar a una persona realmente. Hay todo un proceso de acercamiento, de diálogo, de conocer a la persona, de no traspasar, porque más allá del personaje está la persona. Lo más importante es la persona, entonces no debes traspasar todo aquello que esté más allá de la confianza del intérprete con el cual vas a realizar la escena. Es decir, son trabajos que tienen mucha delicadeza, mucho acercamiento, mucha entrega, mucha responsabilidad. Todo el trabajo de un intérprete y un actor está basado en esto. Entonces,
tenemos ciertas áreas donde hay límites que se pueden cruzar hasta un punto. El punto del actor es que siempre mantiene el control. Tenés que saber lo que estás haciendo y hasta dónde trabajás una acción. Y eso es lo bello y lo que también llama la atención del espectador. Cuando se traspasa ese límite y se mata a una persona o se tiene sexo realmente en escena, puede haber una película que se haya filmado teniendo sexo. Puede suceder, sí, hay casos. Hay muchas obras que han llegado a esos bordes, a esos límites, entre lo que es la ficción, la convención y la realidad. Está esa época romana, también hay anteriores, otros hechos, ¿no? Tenés Sartre, que... el Marqués de Sade, fíjate vos, Sartre estoy diciendo. El Marqués de Sade, que escribió las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra, que es prácticamente un libro pornográfico. Lo escribió en 30 días, 31 días. Y describe las prácticas que se hacían en ese momento de una sociedad totalmente encallecida, totalmente desbordada, como lo fue también esa sociedad romana en su momento. Sociedades que ya no tenían sensibilidad, que buscaban más para que les impactara y para que les llegara. No tenían sensibilidad, no tenían ya capacidad de sorpresa, estaban hastiadas, agotadas, habían consumido de todo, entonces necesitaban algo más para ser impactados, ser tocados en sus fibras, entonces iban hacia más. Las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra son precisamente 120 días de lujuria, todo tipo de prácticas sexuales de las que quieras pensar, nutridas con un libro como era Boccaccio. Boccaccio también es un tipo picante, y estamos hablando, Boccaccio es de 1245, estamos hablando de la Edad Media, que no es tan oscura ni tan burda la Edad Media como la gente cree que fue o como se dice que fue. Al contrario, Boccaccio es un tipo picante, tiene un relato que prácticamente es una relación swinger en 1245. Son dos hermanos que tienen dos esposas y terminan intercambiando esposas en el cuento de Boccaccio. Hay más, obviamente, hay otros textos que también son muy picantes, subidos de tono para la época. Y lo procaz de la Edad Media también era bastante subido de tono, incluso con puteadas, textos con puteadas muy concretas. La Edad Media también tiene su impronta en ciertos textos o arte. Sade construye esa historia que ni siquiera llegó a publicarse y que después empezó a aparecer en forma clandestina hasta que fue publicada mucho tiempo después. En realidad encontraron el texto en la celda donde había estado el Marqués de Sade y que había escrito esta historia. Pasolini filmó esa película, se basó en ese texto, se llama Saló la película, y es el texto, es la película para mí más fuerte que existe desde la creación del cine, y no ha sido superada por ninguna película hasta hoy, hasta la fecha. Y no es de terror, no es de ciencia ficción,
es precisamente el texto de Sade, el tratamiento que le dio Pier Paolo Pasolini. A mí me gusta mucho más como poeta. Sus textos poéticos son de una belleza realmente increíble. Su cine en parte me atrapa. Ahora, mi gusto o no gusto no define al artista, un gran artista. Su cine en parte no me llega por las estéticas que tiene o por la estética que trabaja, el uso de la cámara, cómo usa él la cámara. Ahora la obra en sí es muy llamativa en sus textos utilizados, en su construcción diegética. Y Pasolini tiene uno de los puntos más altos, incómodos para un espectador en un film. Y ahí tenemos un traspaso, pasa de todo en esa película. Pasa de todo. Y hace una transpolación de época, lo lleva a una época nazi, en vez de estar ambientada en la Francia en la cual se escribió. Imaginen que en Francia los que desarrollaron la historia, porque eso es un cuento o una historia que tiene una relación muy directa con la realidad de la época. Es un conjunto de señores que tienen distintos tipos de poder que habían en la época, que tenían inclinaciones que querían satisfacer, y para hacerlo encuentran y buscan un castillo alejado, con caminos difíciles de llevar o de arribar, y provean a ese castillo, a ese lugar, con lo necesario para estar 120 días, es decir, 4 meses encerrados en prácticas sexuales y de todo tipo, de placer, es decir, llevado al extremo el placer. Pasolini toma ese texto, hace una película, la traslada a otra época, la época nazi, hace una relación con los nazis, desarrolla un film bastante picante y difícil de ver para el espectador. Te desafío que la veas. Es una película que provoca intensamente cada escena hasta el final y que va increciendo, porque los puntos de placer se van aumentando a medida que se va desarrollando la película hasta el final. Obviamente no te voy a contar el final. Y luego de la película Pasolini, luego de esa película, Pasolini fue asesinado. Tratar el tema del asesinato de Pasolini es demasiado largo y ya llevo bastante hablando. Nosotros ahora estamos en una época donde la búsqueda por impactar al espectador, y un espectador que ha perdido el poder de asombro, la capacidad de asombro, la inocencia, y que la época también lleva a una posibilidad constante de estar bajo el contacto o la visión de espectáculos de todo tipo, y un espectador ávido que ve mucho pero que no tiene formación. Eso que dicen sobre el gusto no hay nada escrito, sí, sobre el gusto hay escrito. El gusto se educa. El gusto tiene que ver con una época, tiene que ver con inclinaciones, con la naturaleza de uno, pero también se educa. El paladar se educa, el paladar artístico se educa. Y estamos en una época donde se están rompiendo ciertos paradigmas, algunos están volviendo a recuperar cosas,
Ejemplo de esto, lo que ha hecho Christopher Nolan con volver a filmar cine como era el cine, en fílmico, en analógico, sin trabajos de edición. Hay que distinguir el montaje y la edición. El editor es un operador prácticamente, un operador que va a cortar y a pegar. El montaje es conceptual. Y Nolan no utilizó, digamos, montaje para arreglar alguna parte de la película. Me quedé pensando en una escena que vi anoche de Jean Cocteau, Orfeo, donde la cámara hace un traveling in, es decir, va hacia adelante, pero va hacia adelante a un espejo donde se refleja el personaje que va con las manos hacia adelante, la cámara solamente toma en primer plano las manos y llegan hasta el espejo y no se ve la cámara. La película es del año 1950, no hay trabajo de post-edición, ni de edición, ni de borrado de la cámara del espejo, y eso tiene una logística para poder realizar la cámara. Hay que pensarla bastante tiempo y hay que encontrar el punto para que no se refleje el operador, la cámara ni nada frente al espejo. Con esto, ya es bastante largo, el público está cambiando, las cosas han cambiado bastante. La reflexión es, básicamente estamos en una época que no es que está cambiando, sino que ya hay cambios evidentes y donde vamos a ir hacia una nueva parte, un nuevo actor, estamos yendo hacia un nuevo arte, una nueva forma de contar, una nueva diégesis. Estamos yendo hacia ese lugar, las reacciones van a ser lógicas, lo que aparece inmediato, ahora todo esto que está, lo rápido, lo corto, lo simple, y también la vuelta hacia ciertos lugares que obviamente tienen mucha calidad artística, ciertos autores y técnicas que tienen mucha calidad y que son varas muy altas puestas. En el trabajo del actor viene un desafío con todo el tema este de las inteligencias artificiales que pueden reemplazar a los actores. ¿Hasta qué punto vamos a ser tan verdaderos y tan efectivos al momento de contar una historia? ¿Y de qué manera nos podemos modificar, transformar, mejorar e incluso superar todos estos desafíos que vienen ahora? Esa es un poco la reflexión también que me quedó de lo que comentaron sobre el método.